Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a guardar que se conecte en simultáneo Facebook. Ahí está. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a lo que es este espacio de charlas gratuitas online en vivo de la llave Psi. Para quienes todavía no nos conocen, hola Ana, ¿cómo estás? Somos un espacio terapéutico con la idea puesta, hola Adriana, la idea puesta en facilitar un espacio justamente, no solamente en lo que a terapia se refiere y desde lo terapéutico con un enfoque integrador, como siempre decimos, desde lo biopsicosocial y espiritual. Hola Catalina, hola Alejandra. Sino también como un espacio también formativo en lo que es el desarrollo, el crecimiento personal y también profesional con formaciones apuntadas a poder transmitir, enseñar varios recursos para que también puedan desplegarlos para ayudar a otras personas. Nos pueden buscar en las redes, tanto por acá como Facebook, Instagram, Twitter, a través de YouTube. Bueno, y escribirnos a lo que es el WhatsApp 1132096198, por mail layavepsi@gmail.com y visitar la página que es www.layavepsi.com. Bueno, hola a todas, hola Ada, hola Ana, hola Miriam, hola Alejandra, eh, hola Vale, hola Ceci. Bueno, espero no olvidarme de nadie. La idea, como siempre reitero, es poder tener un espacio de rico intercambio. Así que bienvenidas y bienvenidos a participar, a preguntar, a opinar, lo que sea y lo que aporte, bienvenido sea. La idea del encuentro de hoy es plantearnos esta gran pregunta de qué es el amor. Y para eso vamos a encarar esta charla desde varios lugares, pero con el fondo, si se quiere, de este libro, que es de mi autoría, se llama Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Si ustedes ven acá abajo hay una preguntita que para mí es fundamental, que dice, ¿cuánto serías capaz de dar por amor? Les voy a leer un poco una breve sinopsis para que puedan entender de qué se trata. Y dice, cuentos fantásticos, novela épica, poesía, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, metafísica, todo ello confluye en un tiempo y un lugar o varios. A través de heroicos personajes de muchos dóndes y cuándos, seguirá tejiendo una historia entre duendes, hadas, magos, ángeles, extraterrestres, reyes y hombres, una epopeya cósmica que definirá el mismo sentido de la existencia. En su desandar para hallar el sendero y a través de 7 grandes tribulaciones, Archer, un viejo peregrino errante, irá adquiriendo prueba tras prueba sabiduría en pos de su más anhelada conquista, su alma gemela. Yendo hasta el mismísimo Hades para encontrarla, deberá sacrificar su vida, su reino y más. ¿Podrá hasta el mismo Lucifer redimirse por amor y traer paz al mundo? Un viaje iniciático de las almas intentando vencer las crueldades que imponen los límites dimensionales de tiempos y espacios, una odisea de búsqueda, magia, perdición y redención para finalmente llegar a la gloria más preciada, el grial de los sabios, el conocimiento de uno mismo y del cosmos. Y tamaña epopeya para volver a comenzar una y otra vez en un Big Bang interminable, hasta encontrar la misteriosa clave de todo, el amor. Porque la vida es una rueda y en su eterno girar el destino se da vuelta y llega. ¿Puede hasta la misma muerte tener solución? Bueno, con esto yo lo que me planteé en esta obra, hola Roxana, hola Miriam,
Eh, hola Ana, hola Patricia, hola Ángela, hola Liliana. Bueno, bienvenidas a todas. Yo lo que me planteé en el objetivo de esta obra, con un cierto manto o cierta excusa, diría yo, de ficción, eh, fue justamente tratar de llegar a esta respuesta que creo que es la gran pregunta junto a la muerte, que el hombre, que la humanidad se ha planteado desde el principio de los tiempos, que es el amor, si existe el amor, y desde ese lugar, planteado acá como un viaje iniciático, un viaje hacia el interior de uno mismo, un viaje de autoconocimiento, de búsqueda espiritual, de crecimiento, como yo les decía al principio, que es a lo que apuntamos, el crecimiento interno, facilitar recursos para que cada uno pueda encontrar esas respuestas, esas verdades, ese camino, ese sendero para poder llegar a su propia respuesta, a su propia verdad, a su propia manera de entender el amor. Yo les voy a leer también a modo de introducción un breve párrafo de cómo yo en uno de los tantos interludios de este libro, de los interludios filosóficos que me planteo, me pregunto justamente de qué se trata esto. En el segundo apéndice, y que esto es lo que tomé como encabezado de esta charla, esto que reza, ¿qué otro sentimiento más grandioso sino el amor? ¿Qué otro placer más puro el de estar enamorado? Y bueno, yo acá me digo qué palabra el amor, tan simple en apariencia, tan profunda en significado, tan difícil de pronunciar, tan difícil de decir y cumplir, tan concreta, tan potente y a la vez tan dulce, ambigua y abstracta. Me voy a quedar con esta palabrita de abstracta para poder después retomarla. ¿Qué es el amor? Creo es la pregunta básica por donde empezar a desmenuzar estas cuatro letras. Diría que es la gran búsqueda de la humanidad desde que pisó la Tierra, tanto en significado como en meta. Pero ¿cómo llegar, pues, a cumplir un objetivo sin saber ni siquiera qué significa? Entonces, bien, ¿cómo definir el amor? ¿Es amor estar con alguien toda la vida? ¿Es amor decir te amo? ¿Es amor ayudar al prójimo, dar sin pedir recompensa? ¿Es amor dejar un legado valioso para la humanidad? ¿Es amor hacer algo por los demás? ¿Es amor interesarse en el bien común? Todo esto y más lugares trillados desde los que podríamos definir el amor suman respuestas, pero insisto, ¿es todo esto realmente amor? A primera vista y sin profundizar demasiado podría decirse que sí, pero llevando un poco la cuestión a niveles más exhaustivos diría que sí y no. Todo lo mencionado anteriormente sin dudas hace al amor, pero no es el amor. Podrían catalogarse como acciones que demuestran un interés por el otro, un amoroso entusiasmo por el crecimiento ajeno, por el dar sin esperar recibir, si es que ello realmente existe, por la felicidad de simplemente servir. Forma parte, lógicamente, del amor, porque nada de todo ello podría hacerse sin él, pero no lo es. Y ahí lo voy a dejar. Hola Silvia. Ahí lo voy a dejar porque esto me da pie para poder desarrollar la charla de hoy. Insisto, bienvenidos todas las preguntas, comentarios y demás, porque quiero encarar el tema desde dos perspectivas bien diferenciadas. La obra, como se trata de un viaje espiritual, obviamente lo encara desde la perspectiva espiritual, pero yo no me quiero olvidar tampoco de la perspectiva terrenal. Entonces les voy a proponer que veamos el enfoque terrenal y el enfoque espiritual, que son aparentemente
muy contradictorios. Hola Ale, y desde el enfoque terrenal voy a desmitificar unas cuantas cosas, algunas van a sonar un tanto pesimistas, pero bueno, de eso se trata, que podamos llegar después, si podemos, juntos, a una especie de concilio y tratar de integrar estas dos visiones. ¿Por qué digo esto? Porque desde lo terrenal, en realidad se trata de desmitificar un poco esta visión romántica e idealizada del amor. En el sentido que si nosotros ahondamos de dónde surgió, como está planteado o está tomado en este libro, la cuestión de las almas gemelas, por ejemplo, es en un mito que nos trajo Platón, que fue el que inspiró la cuestión de las almas gemelas. Hola Valeria. Esto nace a raíz de que Platón consideraba que los orígenes éramos seres íntegros. Esto es, él habla del mito de los hermafroditas. Es decir, para él, en un principio, nosotros éramos dioses gigantes que teníamos dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, dos sexos, éramos andróginos hermafroditas. ¿Qué sucede? Esto estamos hablando obviamente de la mitología griega. Como éramos muy poderosos y éramos absolutamente completos y nada nos faltaba, esto enfureció a los dioses. Por lo tanto, Zeus, ¿qué hizo? Decidió, como no nos quería exterminar, ya que necesitaban de nuestra adoración hacia ellos y ellos así seguir sintiéndose adorados y reverenciados, decidieron partirnos en dos. Por lo cual ahí nace lo que hoy tenemos, que es una parte masculina y una parte femenina. Y acá es lo interesante que trae Platón, es que para él acá surge todas las formas de diversidad sexual, ya que él va a decir que aquellos seres que eran absolutamente, eh, estos seres que eran absolutamente completos, al ser separados, sucedió que algunos fueron a buscar, teníamos seres que eran todo masculino, todo femenino y seres que eran mitad y mitad. Los que fueron separados, que eran masculinos, fueron a buscar su contraparte o su parte faltante en otro hombre, de ahí nació el amor homosexual. Los que eran dos mujeres, lo mismo. Los que eran mitad y mitad, de ahí surgió el amor heterosexual. Bien, y la cuestión acá es que sería para Platón, en términos, si esto lo hacemos un paralelismo con la psicología y más puntualmente con el psicoanálisis, sería como el origen de la falta, el origen de la castración. Él plantea que acá va a surgir esta necesidad de búsqueda de esta otra parte, de este faltante. Hola Aurora. Esto es interesante porque la visión terrenal justamente nos va a desmitificar esta ilusión de completud, en el sentido de que en realidad no somos mitades de nada, sino que somos seres íntegros. Y esto es contradictorio porque también el psicoanálisis nos habla de un inconsciente y de que de alguna manera, hasta no hacer un proceso de concientizar todo aquello que tenemos regido por ese otro que no conocemos, de alguna manera también estamos como escindidos, separados de nosotros mismos. Y acá también les voy a traer
si bien después lo vamos a retomar, la visión de Jung, que era un discípulo de Freud, él hablaba de los arquetipos, que todos formamos parte de un inconsciente colectivo, es decir, que estamos todos conectados a nivel especie, a nivel ancestral, y que todos tenemos polaridades. Él habla de los arquetipos en términos de opuestos, y que tenemos nuestro trabajo, nuestro crecimiento psicológico apunta a la integración de esos opuestos para lograr hacer seres eh, mucho más completos en cuanto a nosotros mismos. Uno de esos opuestos, de los más importantes, es el de ánima y animus, o masculino y femenino. Es decir, todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Fíjense que es bastante eh, coincidente con la visión que tenía Platón. Y que de eso se trata, de poder llegar a un punto de equilibrio y no ser ni demasiado masculinos ni demasiado femeninos, sino un punto intermedio. Eso sería la trascendencia de esos opuestos, y esto teníamos que lograrlo con todos los arquetipos. ¿Para qué? Para llegar a una integración de lo que él llamaba el self, o diríamos el cabal autoconocimiento de uno mismo, que es lo que yo planteo en el libro. Bueno, en este sentido no estamos tan diferenciados, y es contradictorio lo que les decía, que por un lado, si bien no tenemos ninguna falta hacia afuera, esta falta sí hay que integrarla hacia adentro, o el alma. ¿Para qué? Para que después podamos cabalmente entregarnos a un otro, no desde un lugar de falta, de necesidad, sino desde una totalidad. Volviendo al tema de la desmitificación, podemos decir que desde lo bien terrenal, el amor en realidad sería más como una especie de una locura pasajera de a dos, como una especie de, incluso diría, hasta un trastorno de la percepción, en el sentido que uno ve lo que quiere ver. Acá, bueno, abundan los ejemplos, podemos pensar en cuando uno justamente retira los ojos del amor y ve a la persona con otros ojos y se dice, yo me enamoré de esto, yo a esto lo veía como el amor de mi vida. Y no solo lo digo por lo físico. Y acá también hay una interesante frase de Lacan, discípulo de Freud, que nos va a decir que el amor, o que amar, es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Entonces, fíjense, volviendo al tema de la falta, cómo desde este lugar ilusorio, desde esta locura pasajera, yo puedo subirme a este carro desbocado, en donde me entrego y me doy, incluso lo que no tengo, a quien ni siquiera sé quién es. Se trataría en este caso de una especie de engaño compartido. Obviamente, desde este lugar, el amor no nos va a traer ninguna certeza porque no las da. Eh, de hecho, tenemos que entender que el deseo y el amor van por carriles separados, y asociar desde esta perspectiva más al amor como una noción abstracta de los sentimientos. Entonces, en este sentido, esas frases que también tenemos que desmitificar, como por ejemplo que el amor lo puede todo, el amor lo cambia todo, el amor lo es todo. El amor no es un ente ajeno, una entidad a la que le podemos dar ese poder, sino que es esta construcción abstracta de la que no sabemos
¿De qué se trata? Uno de los grandes misterios. Eh, y que así como decía que el deseo y el amor van por carriles separados, la necesidad y el deseo son cosas totalmente distintas. Hola Susana, hola Antonella. Em, y esto es fundamental porque si yo me enamoro, entre comillas, desde este lugar de necesidad, voy a hacerlo desde esta falta de la que hablaba al comienzo. Y en cuanto me relacione desde ese lugar, voy a estar pretendiendo del otro que me dé aquello que yo mismo no puedo darme, que yo mismo no puedo abastecerme. Con lo cual siempre voy a estar pretendiendo algo inalcanzable, que nada ni nadie me va a poder satisfacer. El deseo implica la elección y esa elección va a estar dada permanentemente, diría día a día. También es mentira desde este lugar que desde el amor uno sea incapaz de engañar o que no necesitara hacerlo. Hay muchos casos de que pese a estar muy enamorados, eh, se trata igual de personas que engañan y se engañan. De hecho, la mayoría. Por lo cual, el amor es una construcción y lo más difícil es justamente poder seguir eligiendo esa construcción día a día. Porque esto implica ceder, implica negociar, implica permanentemente estar nutriendo esa relación. Hola Alma. Em, y acá, para abrir un poco el tema, si bien yo decía que esta visión echa por tierra un poco la visión Disney, como yo la llamo, en cuanto a lo que es, ya vamos a ver lo que sería la visión espiritual, eh, en un punto no descree de las almas gemelas. La diferencia es, o mejor dicho, del amor a primera vista. La diferencia es que, si bien no podemos decir que haya muchos casos de amores a primera vista, uno se puede dar cuenta de que esto realmente existe si años después uno sigue con esa persona. Y ahí puede decir realmente 2, 3 años después, sí, fue amor a primera vista, porque realmente ahora, pasado ese periodo de ilusión, donde se cayó la idealización, yo sigo con esa misma persona, aceptándola y viéndola realmente como es. Hola Eva, Viviana. Hola, o sea que estar enamorado no es amor, este se construye. Sí, se construye y ¿a qué llamarías vos estar enamorada? Ese es el tema. Ahí está la cuestión. Porque si decimos estar enamorados en lo que es esta idealización, esta ilusión compartida, y te diría que no. Es idealización, ilusión compartida que uno confunde con amor. Cuando este velo se cae y se retira, que es cuando se acaba esta etapa donde todo es maravilloso y todo es fabuloso, ahí sí uno realmente puede decir que está enamorado porque está aceptando al otro realmente como es, con sus luces y con sus sombras. En realidad, desde esta visión, el enamorado o el estar enamorado es un arte, y el enamorado es un artista. ¿El artista qué hace?
esculpe una obra, crea una obra, la perfecciona. Un libro, un libro es una obra, un hijo, que yo lo considero para mí, eh, sobre el cual uno permanentemente va a seguir trabajando, ya sea con la misma obra o con otra, o con una continuidad de esa obra. Es una creación y desde ese lugar es un arte. Bueno, amar debería, el verdadero amor, lo podríamos considerar desde ese lugar. Ale, escuché por ahí y comparto que estar enamorado es un estado de locura temporal. Sí, desde esta visión, esto es así. Vale, estar encantado es una cosa y enamorado otra. Sí, está buena la diferencia, porque el encantamiento respondería más a esta visión idealizada, esta visión romantizada, esta visión ilusoria. Y enamorado, que muchas veces se confunde con esta etapa, estar realmente enamorado o estar sanamente enamorado correspondería más a cuando justamente todo esto se ha caído. Acá yo les voy a traer un par de obras que me parecen fundamentales, ambas de un psicólogo que se llama Eric Fromm, F-R-O-M-M, que una se llama El arte de amar, justamente, esto que hablábamos de el amor como construcción, y la otra que es Ser o tener. Desde el arte de amar, yo les quería compartir un par de pasajes porque nos va a permitir unir las dos visiones o empezar a tratar de unir. Porque por un lado, él va a decir esto de el amor como forma de superar la separatividad humana, que es justamente la aspiración del amor y por la cual siempre se le ha asociado esta visión de ideal de completud, de fusión con el otro, que es lo que nos hace creer que por ahí algo más hay y que es lo más cercano que podemos llegar a conocer de un acercamiento hacia Dios, lo superior, como queramos llamarlo, creamos o no creamos. Él nos va a decir que este anhelo de unión eh, incluso tiene por encima una necesidad todavía más universal, más existencial, y que es el deseo de unión de esto que yo les traía al principio de los polos masculino y femenino. Y esto acompañado de ese mito del que yo les hablaba, que incluso también lo podemos relacionar con lo que nos trae la Biblia en cuanto a la unidad original de los sexos, porque si tomamos el relato de Eva, de que fue hecha de una costilla de Adán, si bien esto, y esto entre paréntesis, eh, es por ahí una idea bastante patriarcal, pero bueno, sacando esa cuestión, en el sentido de que puede entenderse que la mujer como secundaria al hombre, que esto ya viene desde esos orígenes, em, tomándolo como esta especie de unión primaria en la que éramos un solo ser. Eh, pero esto también lo podemos incluso pensar a nivel cerebral. Tenemos también dos hemisferios que tienen distintas características. De hecho, lo vemos en la posibilidad que ambos tenemos de dar y de recibir. O sea que esa polaridad y esos
opuestos son los que permiten la creatividad, la creación. Y acá Fromm también lo que es interesante es que va a hacer un par de críticas a Freud, en el sentido de que para Freud, según él, veía el amor como exclusivamente la expresión o la sublimación del instinto sexual, en lugar de reconocer que el deseo sexual era una manifestación de esta necesidad de amor y de unión. Él va a decir que incluso el error más grave o más profundo de Freud es que, basado en ese materialismo fisiológico, ve en este instinto sexual el resultado de una tensión química producida en el cuerpo que, a través del sexo, lo que hace es buscar alivio. Entonces pone más o menos en el mismo plano lo que es la satisfacción sexual con lo que sería el sentir hambre, el sentir sed, etcétera, etcétera. En el sentido de eh, aliviar esa tensión orgánica. Y que desde este lugar Freud no tiene en cuenta, en el aspecto psicobiológico de la sexualidad, esta polaridad masculino-femenina y el deseo de resolver esa polaridad, esos extremos, a través de esta unión. Bueno, acá también agrega la cuestión de que esto ha habido distintos autores que lo han criticado, que ven esta cuestión patriarcal también en Freud, que lo llevan a suponer que la sexualidad es predominantemente masculina y que se ignoró o que ignoró el aspecto femenino de la sexualidad. Bueno, esto tomémoslo, yo les estoy diciendo, transmitiendo lo que decía Fromm. Podemos estar de acuerdo o no. Bueno, otra de las críticas que hace es que el alivio de esta tensión solo va a motivar parcialmente la atracción entre los dos sexos y que esta motivación fundamental es la necesidad de unión con el otro polo. Y que acá no están entrando para él lo que sería la atracción erótica por fuera, además, de la atracción sexual. Esto tengamos en cuenta también, contextualicémoslo en lo que era la época de Freud, estamos hablando del principio de los 1900, donde había muchísima moralina, muchísima pacatería, de esto no se hablaba, era revolucionario plantear estos temas en esa época porque nadie lo hacía, nadie se animaba, y las costumbres sexuales cambiaron muchísimo desde entonces. En realidad Fromm acá lo que va a hacer no es criticar tanto eh, la visión freudiana de la sexualidad, sino más por su fracaso en entenderla, por lo menos entenderla con la profundidad que él pretendía. Y a lo que apunta justamente es a tratar de corregir y de profundizar el concepto freudiano, tratando de llevar esta dimensión fisiológica de la que hablaba Freud a la biológica y la existencial sobre todo. Nos va a decir también que el mismo Freud dio un primer paso en esa dirección cuando después desarrolla el concepto de vida y muerte o eros y tánatos, en el sentido de eros como lo creativo, lo expansivo, lo dador, y tánatos todo lo contrario, lo desintegrador, la vuelta a lo originario, esta idea de volver a fusionarse con la naturaleza, con el universo, con el cosmos. Ale, por supuesto que no es posible aplicarlo en el contexto actual tal cual. Esto es dinámico, la sexualidad es dinámica, es
contemporánea, es cultural. De hecho, ya que empezamos hablando justamente del mito de los andróginos, que es de donde vienen las almas gemelas, piensen que en ese momento, en la Grecia de ese entonces, era prácticamente lo normal la homosexualidad, por una cuestión también práctica, porque esto estaba apuntado y era funcional a que eh, desde, eh, desde la cuestión de las guerras, si un soldado estaba dispuesto a entregar su vida, a sacrificarse porque estaba enamorado de otro, bueno, esto servía. Eh, a cuando después, por ejemplo, en la Edad Media y desde entonces hasta prácticamente hoy día, en muchos países, pasó a ser una cuestión prohibitiva, aborrecible, prácticamente demoníaca. Los contextos van cambiando y a veces por cuestiones absolutamente funcionales y convenientes y otras porque se supone que vamos evolucionando. Em, lo que Fromm también nos va a traer es que desde, Ale, en mi caso y con dos hijas mujeres estoy en continua deconstrucción. Bueno, perfecto, esa es la idea, desconstruir para volver a construir, volver a deconstruirse y seguir construyendo y deconstruyendo, de eso se trata, por eso digo que es dinámico. Fíjense que hasta hace unos años, ya que estamos con el tema sexual, era imposible pretender hablar de la diversidad de identidades de género que hoy podemos encontrar y la infinita, diría, posibilidad de identidades sexuales. Hasta hace no mucho esto era absolutamente binario y de ahí no podíamos salir. Em, bueno, otra de las cuestiones a desmitificar y diría de las fundamentales es esto del amor incondicional. Yo les preguntaría si de verdad creen, y esto aplica tanto para lo terrenal como para lo espiritual, si de verdad creen que un tipo de amor incondicional es posible. Primero tratemos de entender a qué apuntamos con incondicional. Incondicional, la definición es sin condiciones. Es decir, si yo amo a alguien sin condiciones, esto es, no importa nada, no hay límites. No importa que me peguen, no importa que me maltraten, no importa que me insulten, no importa que me humillen, no importa nada. Y yo les diría que por todo lo contrario, el amor es límites, fundamentalmente límites. Si yo conozco mis límites, hasta dónde, eh, cuánto soy capaz, cuánto no soy capaz, puedo reconocer también los límites en el otro, respetar los límites del otro y ser capaz de poner límites. A través de los límites yo puedo saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero y qué es lo que no quiero. Lo que más se asemejaría a un amor incondicional es el de la madre a un hijo. Esto no quiere decir que sea sano tampoco. Pero esto nos lo trae también Fromm, porque él nos va a hablar en el sentido de este amor entre padres e hijos como una especie de fórmula donde nos van a amar por lo que somos, eh, donde no tenemos que hacer absolutamente nada para que nos quieran. Hablamos de un amor en este sentido ideal, ¿no? De una buena madre, digamos. Todo lo que necesitamos ser en ese caso es ser simplemente hijos. Y en ese sentido, el amor significa para él dicha, paz, no hace falta conseguirlo ni merecerlo.
Pero esta cualidad incondicional del amor materno tiene también, como yo les decía, su aspecto negativo. No solo es necesario merecerlo, sino también imposible conseguirlo, producirlo o controlarlo. Si existe, es como una bendición, y si no existe, es como si toda esa belleza hubiera desaparecido y nada puedo hacer para crearla. Silvia, el amor es cuidarse y cuidar al otro, respetarse también, sí, es parte de las cosas que alimentan el amor, pero no es solo eso, el amor. Valeria, dejando de lado el amor de pareja que tiene condiciones, el amor de madre también debe tener condiciones y límites. Los padres somos formadores. Exactamente, totalmente. Uno tolera de verdad muchas cosas más desde el lugar de padre o madre, pero también debe tener condiciones y límites. Por eso la incondicionalidad no existe. Uno, en su sano juicio, no podría tolerar un hijo, creo yo, asesino, violador, violento, etcétera. Catalina, es difícil poner límites, por lo menos para mí. Bueno, de eso se trata, que te puedas empezar y aprender a amar. Porque quien no tiene límites de sí mismo, no los puede reconocer en el otro y no los puede poner en el otro. Por lo tanto, también es avasallado. Laura, ¿me repetiría el nombre del libro de Fromm? Sí, son dos. Uno es El arte de amar y el otro es Ser o tener. Bueno, Fromm, a propósito, me diste el pie justo, nos va a decir que en cuanto al amor, y esto lo vamos a vincular con la obra de Ser o Tener, desde una perspectiva del ser, sería que las necesidades de la otra persona son tan importantes como las mías, o en realidad más importantes. Entonces ahí dar pasa a ser más satisfactorio, más dichoso que recibir, y amar todavía más importante que ser amado. Desde ese lugar sentimos la potencia de producir amor antes que la dependencia de recibir siendo amados, desde la postura que nos sentiríamos indefensos, enfermos, inferiores, necesitados. Y fíjense acá también que él hace una distinción entre el amor infantil, o inmaduro diría yo, que es el que sigue el principio de amo porque me aman, o el amor maduro, el adulto, que sigue el principio me aman porque amo. El amor inmaduro va a decir te amo porque te necesito, volviendo a lo que hablábamos de la necesidad, y el maduro te necesito porque te amo. Eh, Viviana, amor incondicional lo entiendo que yo amo, inclusive no estando al lado de esa persona porque no es constructivo, digno, me alejo pero sigo amando. Bueno, yo te preguntaría, Viviana, ¿cómo resolves esta contradicción? Porque, ¿cómo podés amar, te preguntaría yo, a alguien con el que ese amor no es constructivo ni digno? Yo puedo entender, en realidad, yo te diría más que se trata de amor impersonal. Desde ese lugar te lo puedo entender, como decir, bueno, amo a todos los seres humanos, amo a la humanidad, no te deseo ningún mal, no estoy resentida. Desde ese lugar te lo entiendo y lo comparto, pero incondicional es sin condiciones. Es decir, me puedes hacer lo que vos quieras que yo te voy a seguir amando. Laura, gracias. No, gracias a ustedes. Vale, también se habla de amor sano entre padres e hijos porque debe ser recíproco, no unidireccional, creo. Totalmente, esto es se tiene que retroalimentar, es ida y vuelta. Porque si no, entramos también en el terreno de la incondicionalidad, es decir, te amo aunque no me ames. Y dudo que alguien pueda realmente amar a quien no lo ame, salvo que sea masoquista. Eh,
Solange, ¿cómo sé que amo que estoy enamorada? Qué pregunta la tuya. Cuando... ¿Cómo contestarte esto? Es que en realidad justamente no escapa al razonamiento. Es lo que decíamos, es una noción abstracta de los sentimientos. Uno no se lo plantea cuando está enamorado, no se lo cuestiona, lo siente. Te podría dar miles de explicaciones racionales, pero que no vienen al caso. Uno directamente no se lo pregunta. Valeria, incondicional, sería una obsesión. Sí, está, es patológico. Y la obsesión es patológica. Es el deseo de, ya sea el deseo de control, que ahora lo vamos a ver desde las perspectivas que yo le decía del ser o el tener, el deseo de, o directamente la necesidad de ser controlado, porque esto es en cualquiera de las dos polaridades en que uno se instale. Para que haya un violento tiene que haber un sometido, para que haya un maltratador, un maltratado, etcétera, etcétera, víctima, victimario, es un juego de a dos. Adriana, uno de los mejores amores, el de los abuelos con el nieto. Sí, en general sí, pero no hay fórmulas universales. Hay también abuelos que son bastante, que tienen bastante que desear. Eh, la idea sería que más allá de los títulos y las relaciones, uno pueda desarrollar esto de la manera más sana posible y que se pueda ir reconstruyendo, como veíamos antes. Em, Desde el cero tener, que es la otra obra que yo les hablaba de Fromm, Catalina, que te ignoren es violencia. Es una de las formas de maltrato, sí. Cuando uno se pelea, eh, por más que el hecho de no comunicarse, no dirigir la palabra, la no comunicación de hecho es otra forma de comunicación. Es imposible no comunicar, es una de las leyes de la terapia sistémica. Que yo, por no gritar, por no pegar, me quede callado, no significa que no esté siendo agresivo. También es agresión. A veces te diría de las peores. A veces la indiferencia es peor que las palabras. Solange, ¿cómo estamos con el tema? Es increíble. Por algo yo digo que es uno de los grandes temas. Pregunto, porque me suelen decir, no le toleras nada a tu pareja. Yo no siento que sea así, siento más bien que no estoy en esa esfera de la incondicionalidad. Soy de plantear las cosas que no me gustan. Está perfecto, habría que ver la forma, Solange, si por ahí el reclamo viene por ese lado. Eh, de todas maneras, yo siempre prefiero que las cosas se digan, aunque sean de mala manera, aunque no se digan. Y después, de alguna manera, iremos ajustando la manera en que las decimos. Pero es preferible decir a callar. Eh, Porque después uno guarda, guarda y explota de verdad a destiempo por cualquier pavada y ahí el otro no entiende nada porque es inoportuno y le estoy trayendo una factura quizá de hace 20 años de cosas no dichas y cosas guardadas. Entonces hay que hablar a tiempo, de manera oportuna y en lo posible de buena manera. Pero bueno, esto es también, se va construyendo, es un entrenamiento. No hay manuales de procedimiento para esto. Bien, desde el ser o el tener, Fromm nos va a plantear acá también dos posibilidades. El ser, y esto ya lo empezamos a relacionar con lo que es la visión espiritual, ahí él nos habla de una actividad interior. Sí, vale, da para muchísimo el lunes. Nos va a hablar de una actividad interior
esto que decíamos del autoconocimiento, del crecimiento, de la integración de mis opuestos, trascender, va a decir él, la prisión del ego aislado, esta cuestión de la separatividad, y estar interesado en el otro, el servicio al otro, el dar. Nos va a decir que desde este lugar es necesario evitar el egoísmo, el egocentrismo. Eh, ¿Por qué? Porque desde el lado del tener, que es justamente a lo que nos está llevando esta sociedad consumista occidental de hoy día, donde estamos habituados a relaciones de una noche, donde todo es absolutamente descartable, no solo lo físico, sino incluso las emociones, las relaciones, eh, y donde de hecho las relaciones pasan a ser objetos, él nos va a decir que lo que buscamos desde el tener son paliativos a esta angustia existencial, esta angustia de no saber quiénes somos, de no saber qué queremos, de no saber para qué estamos acá. Ese vacío, esa soledad que es soledad interna, soledad de espíritu, soledad espiritual. Y para esto yo aclaro, y es lo que trato de transmitir en el libro, no hace falta seguir ninguna religión. De hecho, yo voy en contra de las religiones, porque para mí la religión obstruye, limita, y es muy distinta a la religión de la espiritualidad. La espiritualidad abre, incluye todas las religiones. No hace falta, porque una religión te obliga a hacer o seguir determinado dogma o mandamiento y que te pone en oposición a otro. En cambio, la espiritualidad las integra todas, no importa si sos de una, si sos de otra, si sos de todas. Y ni siquiera para ser espiritual hay que creer en Dios. Basta con ser congruente con uno para ser congruente con un otro y eso nos asegura un paraíso, si creemos en esto, eh, nos asegura una suerte de, pero paraíso no pensando en un más allá, sino en un más acá, donde justamente vamos a vivir, como dicen las 8 nobles verdades del Buda, recto pensar, recto sentir, recto actuar, etcétera, siendo coherentes con nosotros, con los demás, y de esa manera eh, cosechando lo que sembramos. Esa es la verdadera iluminación. Eh, Volviendo a Fromm, lo que nos va a decir que todos estos paliativos nos hacen creer que somos nuestras cosas, nuestras posesiones, y que al perder estas posesiones, cuando nos roban, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos estatus, es como si nos sacaran una parte de nuestro yo. Entonces asociamos nuestra identidad, nuestro self, a lo que tengo. Soy lo que tengo. Tanto tenés, tanto sos, tanto vales. Eh, Pau, me tuve que alejar de alguien de quien estaba enamorada porque él no quería ningún compromiso, seguía viendo otras mujeres y eso me dolía mucho. Bueno, está perfecto, Pau. Esto entra dentro de lo que los límites que hablábamos, lo que para mí es, y dentro de los límites tiene que estar claro lo que para mí es negociable y lo que no es negociable. Y acá es donde se trata de una construcción, o sea, no se trata de juicios en el sentido de tal cosa está bien, tal cosa está mal, porque hoy tenemos dentro del espectro de relaciones, prácticamente vale todo. Vamos a encontrar relaciones abiertas, relaciones cerradas, eh, bueno, y todos los grises que hay en el medio. Si para vos no es negociable, y esto se trata de una relación cerrada, entre comillas, me parece perfecto. Son tus límites y los estás haciendo valer. Valeria, la religión genera culpa. Sí, mucho más.
los que tenemos una educación judeocristiana. Nos han inculcado y educado en la culpa. Ale, es hermoso el camino de la espiritualidad. Por supuesto, la espiritualidad bien entendida, ¿no? Porque para mí la espiritualidad bien entendida es justamente tratar de llegar a conocerse, respetar, es la máxima expresión de respeto, y desde el conocerse tratar de ser congruente y honesto con uno mismo, que es lo más difícil de lograr, para poder ser justamente congruentes y honestos con lo que le pedimos o exigimos o esperamos de un otro. Eh, Cerrada te referís a monógama. Sí, 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 no es despectivo lo que digo, ¿eh? Lo dije entre comillas porque hoy pareciera ser un término medio obsoleto, pero exacto, me refiero a monógama. Em, Bien, entonces yo les decía, en cuanto a esta orientación al tener de Fromm, que desde nuestro paradigma cultural occidental de hoy en día, de modernidad líquida, eh, pareciera ser que la esencia misma del ser humano está en el tener, y él va a decir que quien nada tiene parece que no es nadie. La diferencia entre el ser y el tener lo va a dar en que hoy pareciera que todo puede ser convertido en una posesión, hasta las personas, y Fromm consideraba estas dos formas de existencia como posiciones ante la vida y ante los demás. Y acá, justo que hablábamos esto de la religión y la espiritualidad, él va a decir que en el modo de ser, la fe no es creer en determinadas ideas, sino en una orientación interior, y vuelvo a esta cuestión del interior, en una actitud. Es la fe en uno, en los demás, en la humanidad, la capacidad de ser plenamente humano, y no en la sumisión a una autoridad que nos va a imponer una determinada creencia. Ale, la espiritualidad me ayuda muchísimo en mi autoconocimiento. Sí, eso es la espiritualidad. La religión es el opio de las masas, sí, sí. Y bueno, esto me da pie, yo decía, para la perspectiva espiritual, que ya la venimos mechando, pero bueno, para ahondar un poquito más, yo les decía que el amor y la muerte son como los grandes interrogantes y los grandes, se dice que el amor es el gran motor de la vida, esto es cierto, y fíjense que acá, casi sin quererlo, la visión más terrenal se mete o se vincula con la espiritual, porque Aristóteles, que fue posterior a Platón, nos va a decir que describe a Dios o define a Dios como el primer motor. Él nos va a decir que atrás de toda causa tiene que haber una primera causa universal, y que él lo llama el primer motor, justamente cuando hacíamos esta relación en el gran motor de la vida. Y la cuestión, para mí lo que une cualquiera de las dos visiones es la visión del arte. Ana, quien no trabaja en su propio interior difícilmente puede amar a un eotre. Sí, totalmente. Es fundamental. Eh, y acá podemos, ya que estamos en el terreno de la filosofía, vincularlo más con el dios artista del que nos habla Nietzsche, este dios bailarín, este dios juego. Ese es el dios en el que a mí me gusta creer particularmente. Se va a cortar enseguida Instagram, yo voy a volver a sacar otro vivo, así que apenas vean que se corte, vuelvan a entrar, porque Instagram dura una hora reloj, no es como Facebook que no se corta. Pero bueno, me está avisando que quedan menos de 10 segundos, así que se va a cortar y yo voy a volver a
a conectarlo. Bueno, ahí efectivamente sucedió. Ténganme un poco de paciencia los de Facebook, que agrego esto. Y enseguida seguimos. Ahí está. Bien, ahí estamos de vuelta. Bueno, yo les decía que me gusta creer en esta idea del Dios artista, más que en un Dios en un sentido antropomórfico, en un sentido de imaginarme un Dios con barba, anciano, sentado arriba de una nube, como estos dioses mitológicos de los que hablábamos, de la Grecia antigua, que eran tan bipolares y que según su humor o cómo se levantaban ese día eran capaces de dictaminar para bien o mal de la humanidad. En ese sentido, imagino a este dios, diosa, eso, como queramos llamarlo, como una energía esencialmente creadora, creativa, podemos vincularlo con la naturaleza eh, y con el arte, porque el arte tiene esa capacidad justamente expansiva, creadora, dadora en sí misma. Desde ese lugar es como que la visión terrenal y la espiritual se tocan. Y acá es esta sensación de cuando sentimos el amor genuino, no el patológico, que hay como una especie de íntimo sentimiento de que algo más, de que alguna fibra de otra cosa estamos tocando. Eh, por supuesto que esto, ya que hablábamos de la integración, nos obliga justamente a integrar lo material y lo espiritual, es decir, va a ir siendo una construcción, va a ir siendo algo abstracto que no vamos a terminar nunca, de terminar de conocer y de velar, va a seguir siendo una elección, va a seguir siendo un desafío, eh, nos va a obligar, y esto creo que es lo más interesante, porque el amor es la manera más intensa y, y más linda que tenemos de facilitar nuestro autoconocimiento, porque a través de ese otro, que nos va a servir del espejo más absoluto, más intenso, más profundo, es que nos vamos a poder ver reflejados y desde ahí crecer mucho más rápido. No es lo mismo que esto lo hagamos en soledad, no es lo mismo que esto lo hagamos con un amigo, con un vecino, con un familiar, porque el proceso va a ser mucho más lento por obvias razones. Con nuestra pareja nosotros podemos entregarnos en profundidad como realmente somos, si hablamos obviamente de una pareja sana, y a través de las diferencias y el pulir esas diferencias, es que justamente podemos mirarnos, poder ver nuestros defectos, poder ver nuestras sombras y de ahí lograr esa integración interna, pero al mismo tiempo con ese otro. Es como si de alguna manera ese otro nos facilitara el camino para lograr esa ilusión de completud que
esperamos alcanzar, porque esa ilusión siempre la vamos a estar buscando, esa ilusión de fusión con lo infinito, con lo insondable, con lo que no conocemos. Eh, con lo misterioso, con este motor de la vida, tratando de descubrir ese misterio. Para eso, y a eso nos acerca el amor. Em, muchos se plantean si existe realmente el amor y lo reducen, volviendo al principio, a una cuestión meramente sexual, a una cuestión meramente interesada, desde esta falta, desde esta visión necesitada, o ya sea necesitada por exceso o por falta. Esto es en cualquiera de las dos polaridades. Está tanto en la falta quien necesita por sentirse tan inseguro de sí mismo y tan falto de su propio poder que necesita humillar a un otro, someter a un otro, como quien siente que merece ser humillado y necesitado. Eh, Catalina, no comprendo exactamente la ley del espejo, soy totalmente opuesta a mi pareja. Bueno, es que la ley del espejo funciona de esa manera, Catalina, una de las tantas. No es solamente por igual, también es por opuesto. Eh, el tema es que justamente en esto de las oposiciones, de las polaridades, ahí cada uno ve reflejado en el otro lo que tiene que integrar. Vos pensalo de esta manera. La polaridad son los dos extremos de una misma energía, o sea, quien es muy ordenado y está con alguien absolutamente desordenado, estamos hablando de la misma energía, es como el día y la noche o el frío y el calor. Son las dos puntas de la temperatura, en el caso del frío y el calor, pero es la misma energía que tiene que llegar a un punto de equilibrio. El demasiado ordenado, el punto de la obsesión, tiene que aprender a flexibilizar y relajar. El desordenado tiene que aprender a ser un poco más prolijo y no tan despelotado. Pero los dos tienen que acercarse para llegar a esa integración. Ese es el aprendizaje. Ale, es la que más te refleja tus sombras y tu luz. Exacto. Valeria, ¿corresponde pulir al otro o debemos aceptarlo como es, cediendo, entendiendo las diferencias y olvidar el ideal inexistente? Es que justamente el ideal no existe. Es la versión que desmitificamos al principio, esa visión romántica idealizada, vivir en esa ilusión, en esa nube que no existe. Pulir, el otro no es un diamante que tenga que pulirse, o una cosa, una piedra en bruto. El otro es como es y va a cambiar a sus tiempos si quiere. Entonces uno tiene que aceptarlo como es y justamente cuando uno acepta como es, muy probablemente la otra persona ahí decida cambiar, paradójicamente. Es así como funciona. Mientras vos te pongas en el rol de educadora o de controladora, de querer cambiar al otro, olvídate que no va a cambiar. Y de hecho, no corresponde que cambie. Eva, apa, bueno, ¿qué habré dicho que te habrá provocado esa reacción? Em, bien, yo les decía que en en esta comunión justamente, cuando seguimos en esa búsqueda de esa ilusión de completud, es en la persecución de este sentimiento de que hay algo más,
Y acá es donde se integra lo terrenal y lo espiritual. Por supuesto que nadie nos va a completar porque partamos de la base que no somos seres incompletos más allá del mito platoniano. O contradictoriamente lo que tenemos que hacer es completarnos a nosotros mismos, eso sí, y eso sí es apuntar a la pareja interna, a la integración de mi propia persona. Y acá es el famoso dicho de que venimos solos y nos vamos solos. Bueno, justamente. El otro está ahí para facilitarnos el proceso, pero no es que yo me voy a aferrar a esa alma pretendiendo que me va a completar y dar esa fusión o esa ilusión o esa respuesta a lo que es este gran misterio del amor. Ana, cuando uno busca el equilibrio por espejo y el otro se mantiene en su posición, y bueno, acá está el respeto al camino de cada quien. Cada uno es responsable de su destino. Cuando uno, esto es así, y incluso desde lo sistémico se ve de esta manera, cuando uno cambia, el otro tiene dos opciones. O también cambia, porque es como mover la ficha de un dominó, de un sistema, o se va. Inevitablemente, esto es así. Cuando uno, por ejemplo, en una pareja de violentos, uno de los dos dice hasta acá y pone límites, el otro o se relaciona de otra manera o se va a buscar otro que le permita seguir con el juego de la violencia. No hay otra alternativa. Ale, la pareja nos hace más conscientes. Exactamente. Nos facilita ese proceso mucho más rápido. Bueno, si siguen habiendo consultas, preguntas, eh, espero un cachito más, a ver si aparece algo más, pero un poco la idea era esto. Igual vamos a seguir ligado con el tema porque la semana que viene vamos a estar concretamente hablando de almas gemelas y de qué se trata esto. Pero hoy quería acercarles como las dos posiciones, una un poco más nefasta, si se quiere, un poco más del terreno bien llano, eh, y la otra un poco la versión más Disney, como yo digo. Eh, lo que trato de justamente plantear en el libro es esa búsqueda, tratar de llegar a ese gran misterio y gran primer motor. Bueno, como siempre, los invito y las invito a seguir participando. Vale, el orgullo en la pareja a veces es predominante y esto relacionado al carácter de las personas. Bueno, el orgullo tiene muchas veces que ver con esto de tener razón. Y tener razón es parte de lo que Fromm decía, la orientación del tener. Bueno, vos fijate justamente, valga la redundancia, tener razón. Es esto de intentar dominar al otro. Y muchas veces la pelea termina transformándose en una escalada que no tiene límite y lo que uno busca ahí de esa manera es el control y el sometimiento. Bueno, eh, la orientación del ser trata de todo lo contrario, es el dar por el dar en sí, no buscando con esto una retribución, no buscando una conveniencia, no buscando absolutamente nada. Eh, entonces, uno tampoco busca tener razón, sino todo lo contrario. Eh, Ana no es nefasto, es realista. Bueno, de eso se trata porque la idea de esta charla no era tratar de aportar una visión absolutamente eh, ideal y poco factible con la realidad. El libro es hermoso, bueno, muchas gracias.
Laura, el nombre de tu libro y el tuyo, entré tarde. El nombre del libro, Laura, es Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Y el mío es Alejandro Divagno. Eh, Acá, mira, te pongo ahí la portadita, así puedes verlo. No sé si se llega a ver entero. Y una de las cosas que yo les decía al principio que me preguntaba era cuánto serías capaz de dar por amor. Y esto que hablábamos de la incondicionalidad, bueno, hay gente que es hasta capaz de morir o martirizarse por amor. Viviana, gracias, me llevo material para repensar, abrazos. Bueno, esa es la idea, Vivi, y esto no va a quedar acá. Todo este mes vamos a seguir con la cuestión del amor. Y desde el libro vamos a tomar algunas cuestiones, estas que invitan a pensar y a reflexionar para ir tomándolas como, este, sí, como, digamos, puntos de partida que nos permitan pensar. Eh, Ana María, mostrar por favor bien tu libro y dónde adquirirlo. Bueno, a ver si se puede ver bien ahí. Si te interesa adquirirlo, Ana, simplemente me mandas un mensajito. Está igual en la página, es www.layavepsi.com, o simplemente me mandas un mensajito por acá, por Facebook, por Instagram, La Llave Psi, puedes buscar en las redes, o por WhatsApp, 11 3209 6198, ahí nos escribís y bueno, y me decís. Em, Laura, muchas gracias, muy claro. Bueno, muchas gracias a vos. Ale, gracias Tocayo por ayudar a pensar y ser más conscientes. No, por favor. Solange, gracias por tu predisposición. Me encanta escucharte y me permitís repensarme. Bueno, ese es el gran objetivo. Esto yo siempre insisto, no se trata de bajar línea de ningún tipo. No pretendo que se vuelvan ni espirituales, ni absolutamente nada, sino de que puedan pensar por ustedes mismas, mismos, mismes, y a partir de ahí ser conscientes de lo que uno está eligiendo. Esa es la clave. Esa es la clave del autoconocimiento. Que si yo en definitiva voy a elegir un camino de hacerme pelota, hablando mal y pronto, bueno, que sea absolutamente consciente de eso y no le tenga que echar la culpa a nadie. Es lo que estoy eligiendo y soy consciente de hacia dónde voy y cuál es mi objetivo. El peor problema, que es lo que habitualmente encontramos, es cuando uno le pregunta a la gente y te dicen, no tengo la menor idea. Y eso es mucho peor que ser consciente de que uno se quiere hacer pelota, porque no tener la menor idea es ser un instrumento de otro, ser manipulado y manipulable. Y uno va como por inercia por la vida sin saber absolutamente qué quiere, qué no quiere, cuáles son sus límites, esto que hablábamos. Eh, Silvia, muchas gracias por la charla. Ana, gracias, gracias, gracias. Pau, gracias. Alma, gracias. No, gracias a ustedes porque son las que permiten con esta ida y vuelta que esto se vuelva más interesante porque si no sería un monólogo absolutamente tedioso. Vale, muchas gracias. Gracias a vos. Muy bueno para poder seguir aprendiendo. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la invitación está hecha. La semana que viene, misma hora, mismo canal, Almas Gemelas, otro temita, otro temón. El amor y la muerte son los temas, los grandes temas. Yo agregaría el tiempo. Todo eso está en el libro, que es lo que también muy humildemente intenté responderme. Ale, un amigo dice, no me creas nada de lo que digo, solo experimentalo. Bueno, mejor cierre imposible. Esa es la clave. De nada sirve que yo les trajera acá, bueno, estas son las técnicas o el recetario para la felicidad y la verdad. No.
ese es el camino que cada uno tiene que ir recorriendo, que es el camino más doloroso y es lo que planteo en el libro. Conocerse duele, esto es verdad, es real. ¿Por qué? Porque conocerse implica llegar a verdades que por ahí no sé si quiero llegar. En esto que decíamos de buscar la integración, bueno, otro de los arquetipos es luz y sombra. Tengo que iluminar todas esas partes que tengo en la sombra, todo lo que tengo inconsciente para poder llegar a esas verdades, llegar a conocerme. Y a veces hay cosas que no queremos ver de nosotros porque nos duelen, porque no nos gustan, porque nos parecen aborrecibles. Y de eso se trata, de poder integrar todo eso para hacer ese caminito de crecimiento. Pero vale la pena porque es lo que nos va a permitir ser absolutamente libres y llegar a nuestra verdad, que es la única que importa. Silvia, ¿queda grabada para poder compartirla o volver a escucharla? Sí, quedan las dos, queda en Instagram y queda en Facebook. Así que tranqui porque en Facebook podés entrar a la página donde están los videos y ahí están todas, absolutamente todas las charlas. Y después también las subimos a YouTube. Así que no se preocupen porque queda. Bueno, ha sido un placer, les agradezco infinitamente por las preguntas, los comentarios, la participación. Esto es lo que a mí también me gusta y me motiva a hacer esto. Así que bueno, invitados, invitadas, invitades para seguir la próxima semana y cuando quieran para todas las preguntas y consultas que puedan seguir surgiendo. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. Tiene que ser por la mañana o la media tarde porque a la noche yo trabajo, hago una guardia.